Ya me acordaré. A usted. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Antes, a los compañeros periodistas les decía, no hará falta que os presente a Alicia Jiménez Bartlet y a José Antonio Marina. Naturalmente ya habréis consultado los currículum. También sospecho que los asistentes aquí, que todos ustedes, no solo habrán repasado sus currículums, sino que habrán seguido la trayectoria de ambos. Naturalmente, en el caso de José Antonio Marina, menos mal que no tengo que leer el currículum, porque es tan extenso y es tan abundante su obra, y tan prolífica, y tan variada, tan polifacético, que nos llevaría buena parte del tiempo con el que contamos esta noche. Y en el caso de Alicia Jiménez Bartlet, otro tanto. No solo es verdad que su trabajo es mucho más concreto en el ámbito de la ficción, pero es una gran observadora de la realidad en un trabajo continuado a lo largo de muchos años. Los dos tienen en común la condición de escritores, uno más desde la realidad, digamos, desde el análisis, la otra desde la ficción, que es una manera muy eficaz de acercarse muchas veces a la realidad. La educación que queremos es el epígrafe que hemos elegido este año, como comentábamos ayer, para el desarrollo de esta 7ª edición de nuestras jornadas. Pero en concreto, hoy vamos a hablar de la escuela y la casa, profesores y padres. Vamos a hablar, van a hablar, no sé si solo de esto o de otros muchos aspectos del mundo de la educación, de la realidad educativa de nuestro tiempo. Ayer, ambos son profesores excedentes. Alicia tiene una experiencia docente, también la tiene naturalmente José Antonio, pero él es un verdadero activista de la educación, ¿no? Ayer se habló, por ejemplo, de la importancia de la autoridad en la escuela. Hubo una reivindicación de la autoridad frente al autoritarismo sufrido en otro tiempo. Y me parece oportuno seguir al hilo de ese avance de ayer sobre un tema que teníamos que tratar hoy, iniciar esta conversación entre José Antonio Marina y Alicia Jiménez Bartlet. Bueno, creo que es oportuno que sea Alicia la que comience, como podría ser oportuno que lo hiciera José Antonio Marina, sobre este aspecto de la autoridad, esta reivindicación de la autoridad, la importancia de la autoridad, aspecto del que os he oído hablar hace unos momentos en el encuentro con los periodistas. Alicia, José Antonio, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias. Yo estoy encantada de estar en Tenerife. Todos mis amigos me envidian, aunque no saben que estoy trabajando. En realidad, pues estar aquí al lado de José Antonio Marina, que sabe tanto de educación, es una especie de osadía por mi parte. El único punto positivo que tengo es que estuve 14 años dando clases a alumnos de enseñanza media. Y eso me dejó, la verdad es que un grato recuerdo. Curiosamente ahora encuentro a algunos colegas de aquella época y me dicen: te libraste de buena, porque todo ha cambiado, nada es igual y tú tienes una idea un poco idealizada de lo que era la escuela. No he pensado mucho teóricamente, pero yo creo que al final los temas de educación, como cualquier otro tema, no se pueden aislar, no se puede hablar de ellos de una manera individual, como si el resto del mundo no existiera. La sociedad que vivimos ha variado tanto y se ha convertido en algo tan desagradable, tan inculto y tan falto de respeto como la escuela. Por lo tanto, a mí lo que me sorprendería muchísimo es que la escuela estuviera llena de alumnos modélicos que saludaran al profesor haciendo una inclinación de cabeza.
No. La escuela, justamente porque tiene jóvenes permeables a la realidad de una manera mucho más intensa que lo somos los demás, ha absorbido esa falta de respeto humano, que ya no es solo alumno en contra o versus o enfrente del profesor, sino que es la falta de respeto humano de unos hacia los otros. Para mí es un espejo exacto de lo que estamos viviendo. Veo un programa de televisión, imagino el impacto que pueda tener eso en una casa, en una familia, como llamamos aquí hoy, y el impacto que pueda tener esa familia en un alumno y cómo transforma eso el alumno de cara a su profesor. No es nada especial, señores. Estamos viviendo un momento que para mí es francamente desagradable. ¿Qué les voy a decir? Hemos sido, la sociedad española, una sociedad de nuevos ricos. Nos hemos puesto muy contentos con todo lo que teníamos y nos hemos olvidado de cosas que son importantes. Y ahí está el resultado. A mí me gustaría, sin embargo, cambiar el tono con que generalmente se habla de la educación. Yo soy catedrático de bachillerato. Yo estoy, como dices tú, en la trinchera. Y a mí hablar de educación me parece un tema alegre. Y que el discurso del drama en que nos hemos metido tiene varios problemas. El primero es que nos quita ánimos, nos quita fuerza y nos mete en una especie de depresión continuada. Yo recuerdo una cosa que contaba Manuel Vicent, que un estupendo escritor, decía que él iba a una tertulia que se caracterizaba porque su lema es: aquí se viene ya llorado. A mí me gustaría, al hablar de educación, decir, no vamos a quejarnos. No vamos a quejarnos. Vamos a ver, entre otras cosas, porque tenemos la mejor escuela que ha habido nunca. Como decía Alicia, es verdad que tenemos una sociedad muy complicada. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque tenemos muchísimos medios. En España hay 650.000 profesores. Dedicamos el 5,5% del Producto Interior Bruto a educación. Hay una educación obligatoria hasta los 16 años de todo el mundo. Hemos absorbido bastante bien el choque de la inmigración, que era una dificultad muy difícil. Y yo creo que de lo que se trata es decir, vamos a situar los problemas, vamos a cambiar el discurso, esto tiene solución, y vamos a ver entonces, en el mundo educativo, yo creo que todos nos debemos hacer una pregunta, no a ver cuándo nos arregla la educación, sino ¿y yo qué puedo hacer por arreglar la educación? Porque precisamente porque es toda la sociedad la que educa, lo que hay que ver es exactamente cuál es la carta de los deberes educativos de toda la sociedad. Y hacemos muchos análisis sociológicos y yo creo que lo único que falta es decir, vamos a tomar decisión para que se arregle la educación. Por ejemplo, naturalmente que el problema de la autoridad es un problema en muchos centros educativos, pero la experiencia que yo tengo es que cuando en un centro educativo se decide aquí no va a haber faltas de autoridad, no hay faltas de autoridad. Lo que pasa es que eso exige trabajar de otra manera determinada. No pueden trabajar los profesores aislados. Quien puede imponer la autoridad en todo un centro es el claustro trabajando entero, implicando también a los padres. Pero por esta razón no debemos esperar a ver si viene una varita mágica y nos arregla el problema. Cuando en un centro se dice aquí no va a haber problema de autoridad, se empiezan a poner exactamente unos protocolos que conocemos todo el mundo y se reducen muchísimo los problemas de autoridad. Siempre habrá un energúmeno. Pero una cosa es la autoridad y otra el respeto. Se pueden tomar medidas para que haya una autoridad, un orden, un mando. Pero el respeto lo genera el profesor. Claro, y el profesor claro. es un individuo mal considerado socialmente, que a veces se dice, ¡buah! No ha llegado a nada, es un profesor de instituto, porque realmente también esos valores que imperan actualmente obran en su contra. Entonces, infundir ilusión se vuelve difícil y crear respeto. Yo creo que el respeto no es la autoridad. La autoridad y el respeto es diferente. Primero es el respeto y de ahí emana la autoridad.
No se puede imponer la autoridad porque entonces es una autoridad autoritaria. Bueno, eso es cierto. Lo que pasa es que, y a lo mejor ahí es donde tenemos una especie de actitud distinta. Yo creo que hay dos posiciones en la vida en que tenemos que ser intrínsecamente optimistas, que son padres y docentes. Y que no sea intrínsecamente optimista no puede ser ni padre ni docente, porque los dos tenemos que tener una especie de confianza en que podemos intervenir en el futuro, en que podemos hacerlo bien y en que podemos hacerlo nosotros. Vamos a ver, una cosa es las medidas disciplinarias que se imponen coactivamente, que esas tienen que ser las necesarias para que un centro funcione. Ni más, ni una más, ni una menos. De manera que tiene que haber algunas. Es decir, no se puede permitir que una persona ponga los pies encima de la mesa en clase. Pues eso está claro, ahí no hay ni respeto ni no respeto. Las normas de disciplina, el régimen disciplinario de un centro se impone ya, como las normas de circulación, porque hay que imponerlas así, porque si no nos pegamos topetazos. Segundo, otra cosa es que para la buena marcha educativa, en que lo que estamos intentando es que nuestros alumnos aprendan a ser libres y a comportarse bien, eso no se puede hacer únicamente por el ordeno y mando. Es ahí donde entra la actividad, la autoridad, que es aquella influencia que se ejerce mediante el respeto y no mediante el miedo. Y ahí sí que hay que distinguir, yo creo, dos tipos de autoridad. Uno, vamos a hablar del profesor. Luego hablaremos, si quieres, de la autoridad de los padres, porque la quiebra de autoridad no es solamente en la escuela, sino también es en la familia y es también en otras instancias sociales, porque en este momento la autoridad en muchos otros niveles, el político o el judicial, por ejemplo, también está en quiebra, y cuando entra en quiebra va a las medidas coactivas, porque no puede influir por las otras medidas que eran el respeto, la convicción, la demostración de la excelencia. Pero vamos, en el caso de la escuela, un profesor tiene dos tipos de autoridad en el buen sentido, en el de producir respeto. Uno que la había tenido siempre antes, fuera el profesor bueno o malo, que es el que recibía heredado de la autoridad que tenía la institución. A la escuela como institución de vertebración social básica se la respetaba y, por lo tanto, se respetaba al mismo tiempo a todos los que trabajaban dentro de esa institución. De la misma manera que se respetaba a la institución judicial, y de paso ese respeto se heredaba por todos los jueces, por el hecho de ser jueces o por el hecho de ser maestros. Esa es la autoridad heredada. Pero luego, a la vez, cada uno tenía que ganarse su propia autoridad. Y eso ya se hace con el mérito, muchas veces con la habilidad, muchas veces con la preocupación, muchas veces con la excelencia. Esa ya es la autoridad ganada por uno mismo. Y son las dos. Lo que pasa es que lo que ha fallado, sí es cierto, en España era aquella autoridad básica que se desprendía de la escuela y que por el hecho de estar trabajando en la escuela ya se heredaba de esa institución grande. Eso sí se ha perdido, es decir, se ha perdido la conciencia de que la escuela es una institución absolutamente básica de la sociedad. La escuela, el sistema educativo, porque es el sistema que nos permite integrar a todas las nuevas generaciones dentro del tipo de sociedad que queremos. Esto es el mundo que queremos. El mundo que queremos se transmite a través de la escuela. Pero de todas maneras, Antonio, esos son quizá unos conceptos teóricos, porque la escuela que queremos, por ejemplo en España, es una escuela pública y muchísimas escuelas privadas. Hay tensiones en ese aspecto. Hay la teoría y la creencia popular de que según donde nazcas te corresponde una escuela, y que no es lo mismo que vayas a un colegio de élite que vayas al colegio que te corresponde en tu barrio. O sea que son todo conceptos que luego chocan contra la realidad de una manera alarmante, ¿no? La sociedad presiona por todos lados. Sí, pero fíjate, Alicia, ese problema es un problema serio, pero vamos a verlo. En este momento, por ejemplo, yo creo que hay una confusión, y si hiciéramos una encuesta entre las personas que están aquí, entre qué es la enseñanza pública y qué es la enseñanza privada. En España, a partir de la Constitución, de una manera muy sabia, se dijo que en España teníamos un sistema muy peculiar, porque no lo hay en otros tipos de Europa, que es que la enseñanza pública,
que es la que se financia con medios públicos y la que exige la condición de servicio público, es decir, que no se pueden introducir, por ejemplo, selección de alumnos, sino que tienen que venir los alumnos que te tocan, la enseñanza pública tiene dos sectores: la enseñanza pública de gestión pública, funcionarial, y la enseñanza pública de gestión privada, la enseñanza concertada. Y luego está la privada privada. La privada privada, ahí se paga todo. En las otras no. En una enseñanza concertada no hay que pagar nada. O no debería pagarse nada si va a estar dentro de la ley. A mí ese asunto, que es muy peculiar nuestro, me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque permite que dentro de un sistema público haya dos sistemas de gestión y se pueda comparar quién lo hace mejor. Por ejemplo, ¿quién lo hace mejor? ¿Las escuelas donde los profesores son funcionarios o las escuelas donde los profesores son contratados? Por ejemplo. ¿Las escuelas donde se trabaja mucho el proyecto de centro o las escuelas donde se trabaja menos el proyecto de centro, como son las escuelas públicas de gestión pública? Vamos a ver quién lo hace mejor. Perdón. No, una cosa, porque, sin embargo, ese sistema en este momento está falseado. Está falseado porque, en teoría, las escuelas concertadas debían recibir el mismo dinero. Yo pertenezco a la enseñanza pública, yo soy catedrático de bachillerato, funcionario, público. Pero sé cómo funciona la enseñanza concertada. La enseñanza concertada recibe por alumno menos dinero de lo que recibe la enseñanza pública de gestión pública. Con lo cual, si acepta las mismas exigencias que le dice la ley, pero recibe menos dinero, no funciona. Y entonces tienen que buscar algún otro tipo de ayudas que la ley no lo permite, pero que la administración hace la vista gorda, entre otras cosas, porque la administración no tiene dinero para pagar a la enseñanza concertada el mismo dinero por plaza que paga la enseñanza. Antonio, el sistema de la concertada no se concibió como transitorio. Quiero decir, en el momento en que se quiere implantar una enseñanza para todos, no hay una red de enseñanza pública suficiente y se establece la concertada como algo transitorio. No, te lo pregunto desde la ignorancia. Se estableció como la manera de estar organizada la nuestra. Lo único que pasa, de manera que era no con ánimo de cuando tengamos gestión pública se hace desaparecer la concertada, sino como una cosa que dentro de la tradición española y de la realidad española, eso, primero, no podía ser de otra manera, y segundo, muchos pensamos que es bueno que se hace, para establecer dentro del sistema público algún tipo de competencia que nos permita calibrar quién lo está haciendo mejor. Es decir, si un colegio concertado, es decir, si los padres en un momento dado prefieren llevar teniendo un instituto de enseñanza media y un colegio concertado de enseñanza media, y les das a elegir qué es hacia donde debe ir el asunto, a que los padres puedan elegir, porque ya saben ustedes que la atribución de los colegios se hace por zonificaciones. Se hace una zona y tú vas al colegio que te corresponde esa zona. En Francia estaba también así hecho y había muchos padres que cambiaban de domicilio únicamente para que pudieran ir a los colegios que consideraban mejores. De manera que eso es una preocupación que se arreglaría en el momento que se pudiera elegir la plaza escolar. Ya sabéis que ahora hay un baremo, entonces pues hay muchas personas que no pueden elegir. Yo creo que aquí en España la enseñanza concertada, estamos hablando de colegios religiosos, digámoslo así, porque es así. No, de colegios religiosos o no religiosos. En Murcia, ¿Cuántos colegios de enseñanza concertada conoces que no sean instituciones religiosas? Yo acabo de venir en Murcia hay 27 colegios que dependen de cooperativas de enseñantes. Y son colegios de privado. Sí es verdad que aquí en España había una tradición de colegios religiosos, pero una de las cosas que dice la Constitución dentro del derecho de la libertad de enseñanza es la libertad de creación de centros. De manera que cualquiera puede crear un centro y puede pedir un concierto. Lo cual no es nada fácil. Las cooperativas de padres fracasan en un 70%, creo que es la estadística. Es difícil. Entonces no estamos hablando de algo neutro. Uno coge la enseñanza pública, otro la privada, otro lo que le pasa por las narices, como puede pasar en Francia, que es un Estado laico. Aquí hablamos, vuelvo a incidir en lo ideológico, pues de colegios religiosos que influyen también socialmente, que llevan sus teorías religiosas a la práctica, que a veces presionan a los gobiernos. Sinceramente, nada es tan
tan blanco y negro, ¿no? Realmente hay que ver cuál es la realidad. Sí, Alicia, pero es decir, para juzgar, vamos a ver, hay dos maneras de juzgar el presente. El juzgar el presente diciendo esto es lo que hay, y hay otra manera de juzgar el presente que es y esto es lo que podría haber. Y en este momento, con el mismo sistema que tenemos, podría haber una enseñanza mejor, sin duda alguna que puede haber una enseñanza mejor. Hay que esperar a cambiar el sistema. Es que no podemos esperar a cambiar el sistema porque entonces es meternos en un sistema de excusas en que o la culpa la tiene el gobierno o la culpa la tiene la sociedad. Y si decimos eso, es decir, pues nos vamos todos muy contentos a casa porque no hay nada que hacer. Y yo creo que el discurso es el siguiente. Naturalmente que hay cosas que hacer. Y naturalmente que además hay cosas muy concretas que hacer. Y hay cosas muy concretas que hacer, por ejemplo, dentro de cada uno de la escuela. Lo que yo te decía antes, en el momento en que una escuela no trabaja como un centro unificado donde quien educa en realidad es el claustro entero, ese centro va a educar muy mal. Cuando se introdujo en la enseñanza secundaria la división por departamentos, eso fue fatal para la enseñanza universitaria, para la enseñanza secundaria. Era copiar un modelo que funcionaba, si funciona en la universidad, donde el departamento de patología 3 no tiene nada que ver con el departamento de patología 2, que está cada uno en su sitio, pero en un centro como secundaria no. En un centro como secundaria no puede trabajar cada departamento separado, porque es que hay cosas que tenemos que enseñar entre todos. ¿Quién cuida de los recreos? ¿Quién cuida de los pasillos? ¿Quién cuida del hall de entrada? Y es que ahí estamos educando. Por ejemplo, todo personal que trabaja en un centro educativo es personal educativo. Los conserjes también, por supuesto también. Bueno, todos los que hemos estado en un centro educativo sabemos hasta qué punto los conserjes influyen en los chicos. Y el personal de cafetería, pues también. Y el personal de secretaría, pero ¿cómo no va a educar el personal de secretaría? Pero hay que unificar todo eso diciendo, este es un centro que trabaja por nuestros alumnos, pero todo junto. Y no vamos a hacer las reuniones de claustro en media hora en los recreos. ¿Por qué? Porque es que la tarea principal va a ser las reuniones de claustro. Y esas cosas sí podemos hacerlas con bastante facilidad. Es decir, es que lo que yo no estoy de acuerdo contigo, Alicia, es pensar que tenemos que ir a soluciones estructurales gigantescas porque no lo vamos a conseguir. Es que tenemos que ir a las soluciones que tenemos al alcance de la mano, y a mí me parece que pueden ser muchas. Es decir, que tenemos recursos suficientes para empezar a hacer. Por ejemplo, en España no se forma el profesorado. Por ejemplo, la solución para poder mejorar el sistema educativo, no la universidad. La universidad, yo nunca he querido tener nada que ver con la universidad. La universidad no es una institución educativa porque no ha querido serla, a pesar de que debería serla. A mí me interesa la enseñanza donde está el sistema educativo, donde está la verdadera vocación educativa, que es primaria y secundaria. O sea, eso es lo que me ha interesado. Y ahí tenemos que ver exactamente los medios que tenemos y formar a los profesores para que se den cuenta que es que un profesor de secundaria es una personalidad muy especial. Nosotros tenemos una personalidad muy especial. Sobre todo, yo te introduciría todavía una distinción. El profesor de enseñanza obligatoria. Yo creo que el profesor de enseñanza obligatoria, en primaria, es más fácil, pero en secundaria es muy complicado. Tiene que recibir un tipo de formación muy especial, muchísimo más complicada y muchísimo más extensa que un profesor de universidad. Por una razón, porque es que nosotros tenemos la enseñanza secundaria obligatoria, la que termina a los 16 años, tiene dos objetivos contradictorios, intrínsecamente contradictorios. El primero, que es el medio de integración social de toda la población joven, y que quien se margina del sistema educativo se margina de la sociedad, con lo cual hacemos lo posible para que no se nos quede fuera del sistema nadie. Entonces ampliamos los límites de la tolerancia. Pero claro, tenemos otra obligación, que es dar educación de calidad. Y entonces restringimos, porque si la laxitud llega hasta el máximo, mantenemos a todos dentro de la escuela, pero con una baja calidad. Entonces restringimos, se nos empieza a quedar chicos fuera del sistema, ampliamos. Y es un sistema de acordeón que no tiene solución real, tiene solución prudencial. En cada caso concreto,
los profesores y los centros tienen que graduar para ver cómo pueden alcanzar o cumplir estos dos objetivos que son intrínsecamente contradictorios. En bachillerato ya no. No, en bachillerato se acabó la función social. En bachillerato es el mérito y se acabó. Pero en secundaria no podemos hacer eso. Nos encantaría a todos, pero no lo podemos hacer porque no podemos permitir que se nos quede chicos fuera. Y bueno, pues tenemos los alumnos que hay. Y eso es lo que a mí, sin embargo, me parece que por esa razón los profesores de enseñanza obligatoria tendrían que ser los absolutos superdotados del mundo educativo, por la dificultad intrínseca que tiene, y eso yo lo has... Sí, realmente ser profesor, no sé si hay profesores aquí esta tarde, seguro que sí, tiene una plusvalía moral, ¿verdad?, que nadie pagará jamás, ¿no? Esa paciencia, esa comprensión, ese intento de relacionarse con el alumno, eso no se paga con nada. Y hombre, los alumnos, además, mira, como estupenda escritora de novela negra, hombre, no hay profesor que no haya pensado en algún momento aquello que decía Antonio Machado: Herodes, qué gran pedagogo, sin duda alguna. Pero lo que pasa es que lo pensamos poquito tiempo. Pero claro que son muy cargantes, son muy pesados, están hechos. Pero fíjate, ¿hay profesores de secundaria por aquí? Sí. Unos cuantos me parece. ¿Y hay padres de alumnos adolescentes? Pues seguro también. Bueno, mirad. Hombre, yo os comprendo. Bueno, yo os comprendo, pero fíjate, yo creo que vamos a asistir, y además espero que nos ayudéis, vamos a asistir a un cambio en la consideración de la educación de los adolescentes. Y además por unos descubrimientos que nos vienen de fuera de la escuela. Uno de los problemas que tenemos es que las neurociencias van a una velocidad fantástica, nos están descubriendo cómo aprende el cerebro, qué le pasa al cerebro, por qué fracasa el cerebro, pero eso no ha pasado a la escuela. Y yo tengo mucho interés en trasvasar los conocimientos del campo de las neurociencias al campo de la escuela. Y uno de los más sorprendentes es lo que se está descubriendo respecto de la adolescencia. Es decir, todos repetíamos, mira, lo que pasa en la adolescencia es que el chico y la chica sufren una tormenta hormonal, y chico, ¿qué van a hacer con la tormenta hormonal? Bueno, pues ahora lo que se confirma cada vez más que no se trata de una tormenta hormonal. Se trata de que en la vida de las personas hay dos momentos especialmente fastuosos para el aprendizaje. Y se caracterizan los dos. Sabíamos que pasaba de 0 a 3 años. De 0 a 3 años hay una explosión sináptica que se llama. Es decir, ya sabéis, si os acordáis, la sinapsis son los enlaces del cerebro en los que se basa el aprendizaje. Cuando aprendes se desarrolla algún tipo de enlace sináptico. Entonces, de 0 a 3 años hay una especie de superproducción de enlaces sinápticos. Es para preparar al niño a que lo aprenda todo. Con una ley neurológica que es que las sinapsis que no se utilizan desaparecen. Lo que ahora se ha descubierto es que vuelve a haber una segunda explosión sináptica fastuosa a partir de los 13 años. Y que lo que le pasa a los niños no es ni tormenta hormonal ni gaitas. Lo que pasa es que de repente, de estar conduciendo una motocicleta, es como si le hubiéramos puesto al volante de un Ferrari. Es decir, su cerebro se ha convertido en un Ferrari. Y claro, conducir un Ferrari es muy complicado. Y entonces toda la necesidad de decir, mira, espérate, porque te voy a enseñar a conducir un Ferrari. Porque en este momento tienes un Ferrari. Que es muy potente, que te puedes pegar un topetazo, que el freno se maneja muy mal, que el acelerador se te escapa, pero que es que eso lo que significa es que han ampliado de repente, pero como una especie de salto, de explosión, han ampliado tus capacidades de aprendizaje. Y de ser la edad conflictiva, podemos enfocarlo como la segunda gran edad del aprendizaje. Y si nosotros nos convencemos de eso, vamos a cambiar también nosotros la actitud respecto del aprendizaje. Pero entonces habría que valorar las cosas que son propias de la juventud. Por ejemplo, la novedad. Contra eso, pues las estructuras de la enseñanza chocan. El programa. No sé ustedes, pero cuando hay que ir deprisa porque hay que cumplir el programa. El demonio, ¿no?
o hay que estudiar Lope de Vega por narices porque es un clásico. Yo que daba clases en Cataluña, que había chavales que tenían dificultad de entender palabras, pues ándales con Lope de Vega, ¿no? Hasta que un día, yo era profesora de inglés, pero como tenía un doctorado de literatura, por una circunstancia hubo un par de años que di literatura. Y claro, llega por ahí un inspector de enseñanza media y me echa a la calle desesperada, ¿no? Pero me di cuenta de que había cosas que hacer, justamente porque no era una profesional del tema. Por ejemplo, decirles que forman parte de un grupo selecto. Aprovechar la individualidad de los jóvenes. Dicen, el que lee se entera de tanto, está dotado de tantas ventajas, que es que a toda esa chusma asquerosa, nunca se dice quién es, pero tú les dices que estás con ellos en considerar a todo el mundo una chusma asquerosa, es que no se enteran, ¿no? Es decir, deberíamos ser más originales, aprovechar lo que son las sinapsis que tú dices y darles un sesgo menos organizativo y menos pelmazo, ¿no? No decir los valores de la sociedad. Yo, francamente, todos nos acordamos de cuando éramos alumnos. Yo hay veces que en ciertas conferencias o en ciertos momentos pienso, vaya peñazo que me están dando, ¿no? Porque justamente esperas una manera original, esperas una seducción del profesor, no siempre una imposición. Y ahí esos valores de la juventud no se están aprovechando. ¿Por qué? Porque los programas son rígidos, los profesores cogen sus estructuras y las repiten 1000 veces. Yo recuerdo pues profesores de cierta edad que les faltaba un año para jubilarse, que decían, ¿a mí qué me cuentan de un cambio de programa? ¿A mí qué me dicen de una renovación? Lo que queráis, yo lo cambiaré todo. 5 minutos faltan y yo antes de 5 minutos siempre hago un examen. Todos volvían a su rutina. Es decir, que sí es verdad lo que tú dices, que yo estoy convencida que como gran experto es verdad, deberíamos variar los sistemas, hacerlos menos ortodoxos, no hablarles de valores familiares, sí, ni religiosos, ni nada. Vamos, sí, y hasta... Pero, por ejemplo, en esto vamos a ver qué es lo que tenemos. Yo estuve antes de ayer en Zaragoza presentando un programa donde podéis también vosotros entrar. Es un programa que lo está financiando una fundación sin ánimo de lucro que se titula Aprender a pensar y que entonces es aprovechar los medios de comunicación en los que se manejan los medios informáticos, sobre todo la Internet, que lo maneja muy bien la gente joven, para enseñarles a pensar y enseñarles a pensar sobre las cosas que están pensando, sobre las cosas que les interesan y de paso también sobre las cosas que tienen que aprender en las distintas asignaturas. Y son materiales muy innovadores y son materiales muy fáciles y son materiales que yo espero que tengan éxito. Es decir, también se están haciendo muchas innovaciones dentro de la escuela. La idea de que en la escuela estamos todavía repitiendo las pautas de hace un siglo, medio siglo. Hay muchas escuelas o muchos centros de secundaria que se están haciendo programas realmente muy buenos. Sí hay siempre, porque siempre habrá una parte del profesorado que se ha estancado y que no sabe lo que hacer y que además tiene miedo y que además tiene cosas poco recomendables. Pero hay otra parte del profesorado que está empeñada en hacer cosas muy innovadoras y lo que sería desear sería que apoyáramos a nuestros profesores. Y entonces, ahora Fernando, me gustaría cambiar el tercio. Que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un ser bípedo que anda con 2 patas. Una es la escuela y otra es la familia. Y en este momento se ha producido en España una fractura entre la familia y la escuela muy grave, por parte de los dos. Es decir, los dos se miran con recelo y están ahí a ver qué hacemos. Y eso es fatal para la educación, porque primero, los padres no pueden educar a sus hijos solos. Y la escuela no podemos educar a sus hijos sola. Y ahí sí que hay que tomar una decisión. Si queremos educar a los hijos, hay que trabajar juntos. Y si no, no lo vamos a conseguir. Todavía más. Mira, lo más sabio que yo he oído en educación es un proverbio africano que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y si la tribu no quiere educarla, vamos a parchear. Y vamos a parchear porque es que no lo podemos hacer, es que no podemos estar. Y además hay que decir a los padres que su eficacia educativa a los 13 años se acabó.
ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque entonces, y en la escuela un poquito más, pero porque tratamos con los grupos. Porque a partir de esa edad, quien influye en sus hijos y en sus hijas es el grupo en cuestión. Y en los aspectos negativos de la familia y de la escuela, ¿dónde crees que se ha producido en esta evolución, en fin, una evolución más negativa? Acabáis de decir hace un rato que tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Y evidentemente también, si tenemos la mejor escuela, es porque tenemos un profesorado competente. No parece que se cuestione mucho el papel del profesor o la competencia de los profesores en términos generales, a pesar de lo que tienen que sufrir. ¿No han cambiado mucho más los padres o la relación de los padres con la escuela en este tiempo? Bueno, yo creo que de todas las instituciones sociales, la que ha cambiado más y la que está sometida a presiones mayores y a dificultades mayores es la familia. El cambio de la familia es un cambio absolutamente espectacular, donde se produce, yo creo, un fenómeno curioso, que es que en muchos aspectos, por supuesto que la familia está mejor que nunca. Y sin embargo, está produciendo efectos perversos, podría decir. Por ejemplo, nunca se ha valorado la relación de pareja como ahora. Es decir, nunca se ha pedido más a una relación de pareja que ahora. Y eso está fragilizando las parejas. Bueno, ¿Cómo? Eso no lo he entendido. Sí, vamos a ver. Pido una explicación. Cuando la unión entre una pareja, un matrimonio, tenía como función principal una función económica, por ejemplo, que es que los solteros no pueden vivir solos, y entonces la unión no se pedía mucho de la relación de pareja, ¿no? Si no se conocían casi. Y en las cavernas aún menos. Bueno, pero es que tenía una función práctica en que decía, pues mira, vamos a ver si salimos mejor adelante así. A partir del siglo XIX, dentro de la relación de pareja se introducen relaciones amorosas, cosa que no se había visto nunca. Y entonces se empieza a pedir de la relación familiar. Se olvida esto cuando se habla de la familia tradicional. Sí. La familia tradicional es del siglo XIX, claro. Claro, entonces lo que se quiere tener en la familia no es solo, digamos, los aspectos prácticos, sino también la satisfacción de las aspiraciones afectivas amorosas. Entonces pedimos más. Y al pedir más todavía, las encuestas nos dicen que cerca del 95% y casi por unanimidad hombres y mujeres creen que la única posibilidad de ser feliz son con relaciones de pareja y familiares. Entonces, puesto estas dos cosas juntas, la felicidad la tengo que encontrar en relaciones afectivas. Las relaciones afectivas se dan en pareja y se pide más a la pareja. Tercero, pues si no acierto con la pareja, me lo estoy jugando aquí todo, de manera que no voy a esperar mucho tiempo. Si esto no es, cambio y lo intento otra vez. ¿Por qué? Porque es el único camino en que voy a tener, en que voy a poder ser feliz. De manera que una cosa, la esperanza en la capacidad de dar felicidad de la pareja, al final hace las parejas más frágiles porque nadie espera mucho, nadie invierte mucho. No, mira, por si acaso no resulta, voy a ver si no dejo mi piso, si no dejo mis amigos, porque no me puedo arriesgar mucho. Es demasiado serio para no arriesgar, para arriesgar mucho. Pero a mí eso me parece muy bien. Pruebo y si veo que no... pruebo y si veo que no insisto. Pero, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Poner la felicidad en Dios? ¿O no tener relaciones afectivas? ¿O aguantar con la misma pareja toda la puñetera vida? No. Ahí sí que no, ¿eh? No, Alicia, que se muera la escuela, que reviente la familia. Pero ahí sí que no estamos de acuerdo. Vamos a verlo. Lo que no parece sensato, Alicia, es que, por tomar las estadísticas de Estados Unidos, el 64% de las parejas que se casan
y cuando no de las que se viven juntas. Sino no, para mí no hay ninguna diferencia. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo que bueno, es que de las que yo lo apunto. No, es que de las que no se han casado no tenemos estadísticas y por tanto no podemos decir nada. Es que no hay estadísticas porque no hay ningún tipo de constancia de las parejas. Yo no sé, por ejemplo, cuáles de mis alumnos cuáles viven juntos o no. Cuando me estoy refiriendo a las personas que se han casado es porque me refiero solo a esas. De las personas que se han casado en Estados Unidos, el 64% se divorcia. Y cuando se han casado es, uno, porque pensaban que aquello querían que durara o porque tenían una cierta confianza en la estabilidad matrimonial. Un fracaso en cualquier decisión del 64% no parece muy sensato. No parece muy sensato porque nadie se quiere equivocar al casarse. Y cuando hay un divorcio, no es verdad que, bueno, esto es, nos juntamos y nos separamos. No, en el divorcio se queda alguien casi siempre en la cuneta. Y las compañías de seguro, que lo han estudiado muy minuciosamente, saben que el índice más pernicioso en la salud y en la vida de una persona es, primero, que se muere una persona a la que tú quieres y, segundo, un divorcio. De manera que no es una cosa así como decimos, ¿y qué más da? Pues no, es un problema social. Y desde el punto de vista educativo, que funcionen mal las parejas es un problema educativo de tal categoría, porque claro, nosotros luego vemos en la escuela qué es lo que pasa con eso. No puedo disentir más de lo que dice Antonio. Pues mira qué bien, porque es así... una disensión ¿Pero del carallo, que dirían. ¿Pero en qué? Porque, vamos a ver, decir que los problemas que pueda tener un adolescente depende de la estabilidad de su familia, yo lo creo. Pero es que la estabilidad de una familia, hoy en día las familias han variado, no es casarse los 3 hijos. Yo, por ejemplo, he tenido 4 hijos, 2 de mi primer marido, 2 de mi segundo. Cuando estuve en Estados Unidos viviendo un año, pues muchas veces me decían, no, esta es mi familia, mira, aquel niño es de mi primera mujer que murió y ella lo había tenido con otro. Y no pasa nada, es una sociedad que continúa. Es una vida que sigue adelante. Las cosas varían, no es el trivium y el quadrivium en la universidad. Estamos variando cosas, por lo tanto, la familia varía. Y por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el fracaso escolar. Yo lo atribuyo más, muchísimo más, a la falta de cultura, a la falta de libertad que ha tenido la gente. Y que muchísimas veces, pues, creemos que la felicidad, pues sí, está en el amor, pero también está en cuantísimas cosas. Y la felicidad está en la libertad de la persona. La libertad de la persona también depende de que tenga el buen criterio de educar bien a sus hijos. En pareja, en trío, en comuna, como quiera. Para mí eso no es aceptable. No es aceptable. Bueno, pero no, lo que pasa es que Alicia, no sé lo que has entendido de lo que yo he dicho. Fernando nos ha hecho una pregunta, que es cómo ha incidido en un momento de cambios. Hemos dicho, la escuela ha cambiado, ¿cómo ha cambiado la familia? Yo estoy diciendo, en este momento la familia se tiene que enfrentar, estoy hablando de la familia española, se tiene que enfrentar a unas condiciones que le exigen mucho. Por ejemplo, vamos a ver, yo voy a poner un problema acerca de cómo afecta un divorcio a la educación de los hijos. Eso no me lo invento yo. Las estadísticas de Estados Unidos dicen que un divorcio tiene influencias negativas en la educación de sus hijos. Naturalmente, mira... Pues no nos divorciemos, no, espérate un momento. Sacrifiquémonos por nuestros hijos al no estás... Pongámosles apartamentos. Eso... No, Antonio, yo creo que sí que te he entendido. Pero vamos, espérate un momento. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Depende de la edad. Sin duda alguna. Depende de la red social que el niño tenga de apoyo durante un divorcio. De manera que no es que los divorcios siempre produzcan efectos desagradables, exigen otras cosas. Que el niño siga amparado por una red de divorcio, que el divorcio haya sido amistoso, que los padres sigan teniendo responsabilidad educativa. En Estados Unidos, cerca del 60% de los padres que se han divorciado no vuelven a ver a sus hijos del primer matrimonio a partir de los 2 años. 2 años después ya no los vuelven a ver. Bueno, pues a lo mejor es buenísimo que no los vean. Lo único que te digo es que eso plantea problemas.
Pero, por ejemplo, en la cantidad de parejas que al separarse cogen a los hijos como herramienta para hacer daño a la otra pareja. Tercero, todos los divorcios, excepto de las clases muy altas económicamente, todos los divorcios producen una disminución del nivel de vida de la familia, de toda la familia. En España estamos teniendo ahora un problema con padres divorciados, que los jueces han dado la custodia a las madres y que se han encontrado con que tienen que volverse, que no tienen dinero para vivir ellos independientes, porque no pueden con un sueldo mantener a dos familias. Y dices, bueno, ¿y eso qué tendrá que ver? Lo único que he dicho es que eso tiene importancia en la educación, porque cuando un niño, a mitad de su sistema educativo, baja el nivel de vida, supone posiblemente que tiene que cambiar de residencia, y eso supone que tiene que cambiar de amigos y que tiene que cambiar de colegio. Sí. Ah, pero eso es el amor. No, lo que estoy diciendo es que dentro de los problemas que tenemos en la familia, uno es ese. Naturalmente. Yo puedo citarte otros problemas. Estamos empezando. Cita otros problemas. Problemas en la pareja tradicional y en la familia maravillosa, pues relaciones que se han llevado siempre mal, niños que parece que sean estúpidos y nunca lo son, y se ven influenciados absolutamente por el mal ambiente que hay en su casa, malos tratos, gente que su familia pues no le hace caso porque está pendiente de un negocio y teóricamente son todos hermanos. No, yo creo que el concepto de familia, si lo vamos a tomar así y si aplicamos las estadísticas, y sobre todo las americanas, que puedes encontrar estadísticas también de lo contrario, ¿no? Pero quiero decirte, lo que sí es cierto es que en este momento, vamos a ver, en este momento una de las razones por las que se ha perdido la autoridad han sido por muy buenas razones. Fíjese, si lo que tenemos que decir es que lo que ha habido ahora, por ejemplo, en Francia a partir de Sarkozy, que han dicho, tuvimos una educación autoritaria, aquello era un desastre, hemos pasado a una situación permisiva, eso es un desastre, volvamos a la educación autoritaria, con lo de tienen que ponerse de pie, llamarte usted y no sé qué, decirme usted no sabe lo que está diciendo. Porque cuando el sistema autoritario cayó por muy buenas razones. Cayó porque se perdió el argumento de autoridad, evidentemente, claro que se tenía que perder, porque se perdió el sistema patriarcal, evidentemente, claro que se tenía que perder, porque se perdió el respeto dogmático a las iglesias o a las instituciones políticas o a las ideologías políticas, pues claro que se tenía que perder. Pero aquí ayer se reivindicaba el verdadero concepto de autoridad, ¿sabes? Un verdadero concepto de autoridad respetable, ¿no? Y cómo se construía esta en el aula. Además, yo creo que no se puede construir sin contar con que los niños vengan con la autoridad puesta o los efectos de la verdadera autoridad puesta desde la casa. Y ahí volvemos. Dos universos distintos. No puede venir de una casa sin autoridad, sin orden ni concierto, a una escuela que trata de imponérselo, ¿no? Y entonces, volvamos a más problemas educativos que tiene la familia. Otro de los problemas educativos es que una familia donde afortunadamente, para que no me van a decir, entonces ¿qué quieres? ¿Que la mujer en la pata quebrada en casa? No, en que afortunadamente trabajan los dos. Bueno, eso es una enorme presión a las familias. ¿Por qué? Porque están los dos fuera. Y fundamentalmente a la mujer, porque la mujer todavía tiene un doble empleo. Pero aunque sea solo en los niños, buscamos la solución en una cosa, buscamos la solución en que no importaba el tiempo, sino que importaba la calidad del tiempo. Y eso nos ha resultado verdad a medias solo. La función educativa que están haciendo las guarderías es magnífica, es magnífica. De manera que no tenemos, los estudios que hemos hecho, por ahí no hay problema. Pero lo que sí es cierto es que una familia en la que los dos trabajan, pues está sometida también la pareja a una tensión y a una sobrecarga que es muy dura, para que después se puedan ocupar bien de los niños. Pero es una cuando no éramos en España ricos y famosos, cuando era una sociedad rural, pues los niños tampoco veían a los padres, porque además, en cuanto los tenían delante, decían, tú lárgate que molestas, a jugar a otra parte. Y eran otros usos, y los niños son perfectamente capaces de, siempre que entiendan lo que les rodea, creo que lo entienden bastante mejor que nosotros, pues son muy capaces de adaptarse. Sí, claro. Sí,
Si los niños se adaptan a todos, y una de las cosas que estamos viendo es que precisamente estamos confiando muchísimo en la capacidad de adaptación de los niños, que es fabulosa, pero que tiene un problema. Los niños en este momento se están enfrentando a situaciones tan sumamente variadas que para moldarse, y se amoldan, tienen que tener, se está hablando de personalidades ameboides, es decir, se adaptan muy bien, fantástico. Eso tiene un problema, que la suerte de un niño ameboide va a depender de la suerte que tenga del entorno en que caiga. Estos niños, como caigan en un buen entorno, se van a plegar al buen entorno y van a ser fantásticos, pero como caigan en un entorno difícil, se van a acomodar al entorno difícil, de manera que no les estamos dando la capacidad, por ejemplo, de autonomía. Nuestras generaciones actuales, aunque los padres no lo crean, son generaciones muy sumisas, tienen muy poca capacidad de crítica, de rebeldía. No, se someten a las modas, se someten, por ejemplo, a las modas de las marcas, con una docilidad absoluta. Y como un niño o una niña caiga en un grupo que son buenos estudiantes, sale buen estudiante. Y como caiga en un grupo donde se toma drogas, tomará drogas. ¿Por qué? Y ahí sí que los padres muchas veces hay que decirle, mira, a ver si tienes suerte, influyes para el grupo de tus niños. Los profesores todos lo sabemos. Yo eso lo digo mucho a los padres de mis alumnos. ¿Te interesan las notas de tus hijos? Sí, pues tienen que empezar a interesarte las notas de los amigos de tus hijos. Porque influyen mucho. Y yo ahora lo hablaba esta mañana con Alicia, yo ahora estoy muy en contacto con los padres porque me parece que debemos aprovechar la posición, la función educativa de los padres para cosas como las que dices tú, Fernando. Hay ciertas cosas que no las podemos enseñar en la escuela, que hay que enseñarlas, que hay que enseñarlas en la familia, y son cosas además muy básicas de la personalidad. Es decir, son cosas que van a mantenerse casi estables durante toda la vida, como por ejemplo la seguridad o la inseguridad. Eso se va. La postura ante un mundo hostil o ante un mundo acogedor se aprende en la relación más inmediata y otra serie de cosas. Por eso hace un par de años, y todos ustedes están invitados, puse en funcionamiento precisamente una universidad para padres. Es decir, hasta donde sepamos, vamos a ayudar a los padres reales, que son los padres pues, que tienen los problemas familiares, que tienen los problemas del trabajo, que están cansados, que no saben muy bien, que están en unas ciudades que son muy hostiles para los niños, porque los niños no pueden jugar. Antes nosotros, yo no sé vosotros, pero ¿quién me educó a mí? Pues sí, pues mi padre, mis madres, mi familia y el barrio donde estábamos. Salíamos a jugar a la plazuela y éramos los niños de la plazuela y todos los que estábamos allí nos cuidaban, de manera que había una portera que se pasaba por alguna razón misteriosa barriendo la puerta de su casa todo el día, y si nos veía que nos peleábamos, nos pegábamos unos escobazos que temblaba el firmamento. Pues nos estaba educando, ¿no? Y eso sí es cierto que se ha perdido, de manera que también los padres lo tienen, porque no tienen un entorno. Las familias extensas educan. ¿Es que quiero yo decir que es muy buenísimo que estén al lado el padre, la madre, la abuela, el tío, la tía? No digo eso. Lo que digo es que en aquel momento echaban muchas manos. Lo que están haciendo ahora los abuelos están teniendo ahora una postura educativa que muchas veces es muy gravosa para los abuelos. Uno de los errores que cometemos es pensar que somos una generación perfecta porque hemos sido bien educados. Yo creo que con el franquismo, donde todo era pecado y donde todo era horroroso, pues la educación que recibimos fue funesta. Yo me avergüenzo de ella. Las ideas que pudieron meter en nuestra cabeza, sobre todo desde el punto de vista religioso, aún siguen muchas veces deformando lo que podamos pensar, y no creo que seamos un ejemplo para nadie. Lo que sí que es verdad es que la gente, la sociedad, como tú dices, las porteras que arreaban escobazos, eran más humanas, ¿no? El entorno era más humano, pero nuestra generación no tuvo una buena educación.
propio concepto de familia, pues hoy en día pues ha variado, no sé, tanto. Hay familias de homosexuales, y España parece que es un poco un ejemplo en eso, ¿no? Pero no podemos decir en nuestro tiempo todo era maravilloso. No, yo creo que nuestra generación está muy tocada por la educación que recibimos, ambigua, extraña, represora, con una serie de ideas poco claras. No me siento capacitada para dar ahí ningún tipo de consejo. Sí, pero fíjate, ahí yo creo que eso ya lo voy a decir desde el punto de vista teórico, porque es un problema que a mí me intriga, que es que cuando yo hago una relación de lo que en este momento pienso que debe ser elementos de una buena educación y los comparo con la educación que recibió mi generación, es que no dio ni una. Y sin embargo, la idea que yo tengo, y ese es para mí el problema, ¿qué es lo que pasó? La idea que yo tengo es que salimos muy bien educados. Punto. Por ejemplo, oye, nosotros al morir Franco nos podíamos haber liado en una guerra civil feroz. Lo hicimos muy bien, ¿eh? Lo hicimos muy bien, es decir, vamos a ver qué es lo que pasaba. Porque resolvimos muy bien ese trabajo. Y claro, toda la evolución que hemos tenido a buena la hemos hecho la generación de los mal educados. Luego, no estamos mal educados. ¿Qué intervino ahí? ¿Qué intervino ahí? Porque sí es importante saberlo. Es importante saberlo porque además, igual que en educación hablamos del currículum expreso y del currículum implícito, a lo mejor el currículum expreso de la educación que nosotros recibimos era perversa y el currículum implícito no era tan malo. Por ejemplo, teníamos respeto. Por ejemplo, valorábamos la educación. Puertas, lo digo. Es que, por ejemplo, valoramos el esfuerzo. No valoramos el esfuerzo, estábamos acostumbrados al esfuerzo. Entonces, el estar acostumbrado al esfuerzo... La falta de esfuerzo es uno de los problemas fundamentales. Claro, el estar acostumbrado al esfuerzo era, pues muy bueno. Oye, pero es que te lo imbuía la Iglesia. Pues a lo mejor el concepto dogmático era malo, pero, por ejemplo, no mentir. ¿No mentir es bueno o malo? Hombre, es bueno. Nos está saliendo mentirosos y falsos. No engañar es bueno. Oye, eso estaba dentro del mismo paquete de lo que enseñaba la Iglesia. No me vengas aquí diciendo que es que la Iglesia... Antonio, pero te recuerdo que los españoles, después de todo, no eran todos eclesiásticos. O sea, había un montón de gente que perdió la guerra y que está ahí. También educaba a sus hijos y también les daba valores. ¿O es que solo se los daba la Iglesia? No, hombre, ni los buenos ni los malos. Hombre, ¿no? por supuesto. No, yo pero sin embargo... tuve un padre profundamente republicano y sin embargo me enseñó el concepto del respeto. Claro. Y era muy simple. Decía, ¿a quién le hablo de usted? Y decía, siempre al que sea mayor que tú. Eran las ideas básicas, ¿no? Respeto a la vejez, respeto a cualquiera que tienes al lado, si no es tan complicado, ¿no? Y por eso que no es tan complicado, pues no hace falta quizá ideología o no hace falta familias perfectas, o no hace falta... Pero en todo subyace una base ideológica. Claro, porque pero fíjate, una de las cosas que funcionaban es que había una homogeneidad de los valores. Es decir, yo acabo de escribir un libro en que trato un grupo de mujeres, además, que fundaron una asociación en Madrid en el año 23. Sí, lo he leído en la prensa y me ha interesado mucho, quería preguntarte. Es muy curioso, no descubrí yo el asunto, a mí me lo contó Carmen Martín Gaite, que a ella le interesaba mucho, pero me lo contó unos meses antes de morir y no pudo hacer nada. Pero el libro ya lo tienes publicado. Sí, sale la semana que viene. Entonces son unas mujeres que venían de distintas procedencias, unas religiosas, otras de izquierdas, otras estaba María de Maeztu, Victoria Kent, Clara Campoamor, María Camprubí, la mujer María Teresa León, que se unen y forman una asociación copiada de unas asociaciones inglesas que eran los Lyceum Club para adelantar la hora de España a través de la defensa de la mujer jurídicamente y educativamente. Y entonces se ponen de acuerdo en esas cosas y hacen una tarea espléndida. Pero a partir llega la República. La República hicieron gente estupenda,
Estas estaban en la República. De manera que en los primeros periódicos de después de la República, a las personas que hablan era esta, porque además había la idea de que una de las grandes cosas que traía la República era la defensa de la igualdad de la mujer. Y estas eran las que lo habían estado haciendo. Y entonces aparece un espectáculo tristísimo. Cuando tú ves a la gente de la República, era espléndido. Azaña era una personalidad absolutamente colosal. Besteiro era colosal. Prieto era... Pero se produce un fenómeno de incomunicación total. De repente faltan puntos de contacto. Es decir, nadie se entendía con nadie. La parte más conservadora del Partido Socialista no se entiende con la parte de Largo Caballero, las de ellas son las izquierdas tampoco. Se va agriando el asunto y entonces esa especie de exasperación que hay en la incomprensión llega a afectar a este grupo de mujeres. Y entonces ve cómo este grupo de mujeres, que siendo de ideologías distintas, tenían lo que decías tú, Alicia, una especie de núcleo de valores común. Se politizan de tal manera que aquello se separa. Claro, a mí me parece que eso es lo que tuvo de importante, que había en un momento dado, antes de que las posiciones se hicieran irreconciliables, había sin embargo bastante uniformidad en ciertos valores fundamentales. No había valores políticos, unos eran monárquicos, otros republicanos, otros de derechas, otros de izquierda. Pero había en esas 4 o 5 cosas que decías tú de tu padre, hombre, pues hay que respetar a todo el que merezca respeto. Sí, parece una cosa muy sencilla. Ahora eso no te lo admitiría nadie. No, todos somos iguales y por lo tanto no hay un malentendido concepto de la igualdad, que ¿quién no va a estar a favor de la igualdad? Por supuesto. Pero sin embargo, un malentendido concepto de la igualdad torpedea el concepto de autoridad, porque el concepto de autoridad se basa en una cierta disimetría. Es yo respeto al que tiene mérito y no respeto al que es un chorizo. Entonces hay que respetar a todo el que tenga mérito. Ahí tampoco estamos de acuerdo. Ahí tampoco estamos de acuerdo. Hay que respetar a todos. Bueno, entonces el respeto a todos, naturalmente, hay que respetar a todos como personas. De manera que yo a todos los políticos les respeto como personas. Pero al que ha choriceado no le respeto como político. De manera que Claro, pues eso es lo que me estoy diciendo. Pero decir, no. El mérito es una cualidad diferencial. De manera que hay todos... A mí me preocupa lo de los méritos, porque los méritos también no son objetivos. Bueno, naturalmente. Pues antes un señor... Vamos, para entendernos, entre Millet, que se ha llevado 20 millones de euros, y la persona que está honradamente trabajando sobre su... Ahí yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Que no hay diferencias de opiniones. Uno es un chorizo y el otro es una persona honrada. ¿Pero tú irías a la puerta del juzgado a escupirle y gritarle? Eso es otra cosa, Alicia. La enseñanza en valores requiere modelos. Hablamos de formas. También las enseñanzas son formas. Pero vamos, que no me digas que es que aquí todo es cuestión... No, ¿cómo que no? Mira, socialismo de las oportunidades y aristocracia del mérito. Y quien valga, valga, y quien no valga, en su trabajo, como personas todos iguales. No podemos meter a todos en el mismo saco. Un buen profesor no es igual que un mal profesor. Depende del criterio con que lo estés juzgando. Por eso pues te digo, pero justamente los criterios primero, el pueden profesor, ser muy perniciosos. No, será cuestión de ver los criterios. Porque una oposición es un criterio. No. El profesor que no va a clase es un mal profesor. El profesor que no presenta, que no me prepara las lecciones es un mal profesor. El profesor que hace exámenes de test porque no quiere corregir redacciones es un mal profesor. El profesor que no se preocupa realmente de los alumnos es un mal profesor. Hombre, Alicia, no me digas tú que no tenemos criterios objetivos para ver cuál es un buen profesor o un mal profesor. Sí, pero... Pues ya está. Pero ahí es conflictivo. Lo del naturalmente. Respeto. Mejor todos iguales. Sí. ¿Ah, sí? En el respeto, sí. No. ¿En el respeto profesional también? Sí. Chica, pues creo que sí tenemos un problema. Voy a aprovechar el aplauso
Voy a aprovechar el aplauso y el problema para dar paso al coloquio en el que intervienen ustedes. Supongo que ya están preparados los micrófonos y ya está dispuesta la primera o el primer interviniente. A las 10:15 nos han dicho que tiene el personal de esta casa que irse a cenar. A las 10:15. O sea que a las 10:15 acabará el coloquio por imperativo de las necesidades de los trabajadores. Bueno, primer interviniente, por favor. A ver. Luego habrá muchos. Ayer hay uno. Ah, ya está. Aquí veo una persona. Bueno, bien. Sí, adelante, por favor. Buenas noches y es un placer escucharles aquí en directo. Solo una pregunta, porque justo creo que viene a colación de lo que acabamos de comentar. Ahora hablan algunos políticos o la Administración de la Educación sobre la forma de la evaluación de la calidad educativa. Y creo que quizás tengan algo ustedes que contar acerca de este tema. Gracias. Y el tema de la evaluación educativa en todos sus niveles es uno de los problemas más complicados que hay. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no podemos evaluar, no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, la cuestión está en cómo se evalúa. En cómo se evalúa el funcionamiento de la educación en general, el funcionamiento de un centro o el funcionamiento de una clase. En los estándares internacionales, por ejemplo, se está utilizando un tipo de evaluación como es, por ejemplo, los informes PISA, que los hace toda la OCDE. Ventajas. Bueno, hacen unos parámetros, someten a los niños de una franja de edad a las mismas pruebas en varios países y entonces comparan el resultado en varios países y dicen, bueno, en el ranking estos están mejor, estos están peor. Eso es una forma. ¿Es exactamente fiable? No, es fiable, pero es fiable, son fiables, pero son fiables para lo que evalúan. Es que la enseñanza de las matemáticas, de la física y de la comprensión lectora en España está pues a la mitad. Cuando coges todos los países estamos hacia la mitad, es decir, ni muy buenos ni muy malos. ¿Eso sirve para evaluar todo el sistema educativo? No, sirve para evaluar lo que evalúa. El desempeño en matemáticas, el desempeño en física y el desempeño en comprensión lectora. De los tres, el más grave es el de la comprensión lectora, porque la comprensión lectora sí sabemos que es un factor que influye directamente en toda la calidad de la enseñanza. De manera que ese es el más relevante de los tres. Pero, por ejemplo, no nos permite evaluar otras cosas que tienen una enorme importancia al evaluar un concepto al evaluar un sistema de enseñanza, que es cómo valoran la libertad, cómo se comportan en su vida corriente, el tipo de valores que han interiorizado y que defienden, el tipo el gusto por el trabajo o el gusto por el estudio. Estos indicadores no los tienen. ¿Qué es lo que sucede? Pues que habrá que mejorar los indicadores. Lo que estamos todo el mundo de la educación absolutamente convencidos es que tendremos que medirlo de alguna manera, porque si no, no sabemos si tienen eficacia lo que estamos haciendo o no estamos haciendo, nada más que un poquitín así aproximadamente. Pero vamos, en España hay una Dirección General de Evaluación Educativa que no se caracteriza mucho por cómo hacer las cosas, y eso pues vamos a ver si lo hacemos mejor. Hasta ahora lo mejor que tenemos para evaluar todo el sistema son los informes PISA, que como te digo tienen sus muchas limitaciones. Sí, adelante. Buenas noches. Mire, yo quería ver si usted me puede comentar, don José Antonio. Antes se habló de que la escuela, que había por falta de respeto, que un poco que la escuela española estaba en la UBI, ¿no? Yo creo que no es tan grave la situación de la escuela española como en Europa. Usted estaba hablando de Francia, ¿no? Y a mí se me vino a la mente el caso de Finlandia. Puede ser un caso puntual. Y se me viene a la mente también Estados Unidos, que no me quiero parecer con Estados Unidos en nada y perder mi cultura europea de libertad y de otros valores.
Pero en Estados Unidos pues hay vigilantes de seguridad, hay arcos para entrar los chicos en el colegio, en el instituto, se encuentran navajas, puños, pistolas. También han habido muchísimos episodios de chalados que se cargan a sus compañeros. Y creo que en España pues tampoco es tan grave la situación de falta de respeto. Habló usted de que se pone el niño los pies encima de la mesa, que le falta el respeto al profesor. Yo me acuerdo, también estuve en la escuela y en el instituto, y también era un poquillo golfillo, ¿no? Y entré una vez un perro a clase con una broma, colgué un lagarto del techo. Pero bueno, yo qué sé, no sé, que no lo veo tan en la UBI la situación de la escuela española, ¿no? No, yo he empezado diciendo que tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca, ¿eh? De manera que yo no veo la escuela en la UBI en absoluto. Lo único que pasa es que en este momento necesitamos todavía una escuela mejor para una sociedad muy complicada que tenemos, y por eso es para ir a mejor, no porque sea en la UBI. Porque además, con facilidad se deforman los problemas. Por ejemplo, ¿es tanta la agresividad que hay en las aulas de secundaria? No. Lo que pasa es que en el mismo ahí los medios de comunicación han exagerado las cosas de una manera muy torpe. Es que no es verdad que sea eso. Vamos a ver, lo primero que han hecho ha sido meter en el mismo saco varios fenómenos que vistos de lejos puede decir agresividad, pero que no tiene nada que ver. Uno es que los modales en general de todo el mundo se han vuelto muy zafios. Exacto. Y por lo tanto, todo el mundo grita, todo el mundo empuja, todo el mundo... Yo no puedo considerar que un alumno que empuja a otro a entrar en clase, ese sea un acto de violencia. Y uno que le llama hijo de puta no es un acto de violencia, porque es que, si me apuras, los profesores se lo llaman también a ellos. Es decir, ha habido, en este sentido, pues por muchas razones, porque ha parecido que la urbanidad era algo que debíamos desterrar porque era una cosa del siglo pasado. Y no. Bueno, nos hemos puesto todos muy zafios. Los participantes en la televisión, vamos, es que yo les suspendía a todos en urbanidad, o a muchos. Es muy desagradable, pero eso no es violencia en las aulas. Eso es zafiedad en las aulas. Otra cosa, por razones que yo no sé muy bien, estamos en este momento, en los dos últimos congresos internacionales donde yo he estado, diciendo que la población escolar, entre un 7 y un 10% de la población escolar, son niños con déficit de atención e hiperactividad. No se sabe qué ha pasado, pero se están manejando unas cifras disparatadas. Si eso es verdad, significa que en todas vuestras aulas hay por lo menos 1 o 2 niños con déficit de atención e hiperactividad. Y esos niños son bueno, muy inquietos y pero eso no es violencia, eso no tiene nada que ver con violencia. Tercero, el problema grave que preocupa a los profesores no es la violencia, es cómo mantengo la disciplina dentro de la clase. Y una disciplina no es violencia, es falta de disciplina. Pues lo que tú dices, que bueno, que metí el perro para hacer gracia, y eso no es violencia. La falta de disciplina tiene unos cauces educativos para implantarse, y los centros pueden hacerlo. Cuarto, hay un grupo de gente que sí son agresivos, que son aquellos que causan daño o se aprovechan de la debilidad de otras personas, de palabra o de obra. Las mejores, las encuestas más serias que yo tengo, se dice que es aproximadamente entre el 1,2 y el 1,3% de los alumnos. Ese es el fenómeno que hay. Lo que pasa es que, y eso sí se ha notado en todo el mundo, los actos de violencia se van haciendo cada vez más violentos. Es decir, cuando antes era una pelea a puñetazos, ahora es una pelea con navajas. Y en Estados Unidos una pelea con pistolas. Eso sí, no es el número lo que ha inventado, lo que ha aumentado. Lo que ha aumentado ha sido la agresividad de las cosas. Y ha cambiado otra cosa. Los actos de agresión a profesores, que son muy pocos, pero son muy llamativos. Me estoy refiriendo a agresión, no a faltas de disciplina. Las faltas de disciplina no son agresión a un profesor, son faltas de disciplina. La agresión es cuando un alumno le pega a un profesor. Para esos actos que son muy pocos en número, pero son muy graves, está muy bien que se considere al profesor como funcionario público y eso tenga un castigo muy serio, pero son muy pocos casos. Y el otro caso que ha sido nuevo, pero que también es un número muy pequeño, es el caso de agresiones de padres a profesores, que es muy pequeño, no es relevante, pero son muy llamativos. Y sobre todo si se leen en la prensa
pues una sensación de alarma, pero son muy pocos. Y un fenómeno que sí ha aumentado mucho también es las agresiones de adolescentes a padres. El año pasado hubo 20.000 denuncias y teniendo en cuenta lo difícil que es que un padre denuncie a su hijo porque le ha agredido, lo que es previsible es que haya muchos casos más. Eso sí es un caso nuevo y es un caso que vamos a ver cómo podemos enfrentarlo para evitar que suba. Pero cuando metes todo esto en el mismo saco, dices, bueno, la vida el ser profesor de secundaria es una profesión de alto riesgo. No, es una profesión difícil. Pero los casos de violencia, en estricto sentido, son de esas cifras que más o menos te da. ¿Alguna intervención más? Bueno, hay 2 micrófonos vacantes allí. Yo les ruego que pidan turno antes para que cuenten con el micrófono en el momento en que se produce la respuesta y no tengamos estos tiempos muertos. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Yo también estoy encantada de estar aquí y soy madre y profesora de secundaria. Yo creo que en el discurso que hemos oído, yo creo que el punto clave está en una palabra, que es confusión. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes, incluso nuestros niños, creo que viven un mundo lleno de confusión. Confusión entre la información que reciben a veces en casa, que es muy dispar a la que pueden estar recibiendo o la que queremos que reciban en los colegios, y también, por otra parte, otra información diferente que les puede llegar por las circunstancias, por los ámbitos, como puede ser la televisión o otros canales. No me extraña que los niños estén perdidos, porque están confundidos. Entonces, no saben a lo que atenerse. Ustedes han hablado de que antes se valoraba el esfuerzo, era lógico, no había nada, había que luchar. Ahora todo está dado y todos se lo damos. Claro, quizá ese valor le hemos ahogado, le hemos matado y así muchas otras cosas. Y a mí me ha encantado lo que ustedes dicen y soy consciente de eso, de que es una tríbula que enseña a un niño y es maravilloso poder ver cómo también el bedel, el señor que está en el bar, porque también los hay, educan. Y lo penoso es que haya compañeros que inmediatamente que salen, compañeros me refiero de profesión educativa, cuando salen y cierran el aula, dejan de ser educadores. Eso es lamentable. Yo creo fundamental que mientras que no exista esa conexión de los que todos sabemos, que es que la familia y los educadores somos lo mismo y que caminando juntos educaremos juntos y hasta que no nos lo creamos pues no conseguiremos nada. Y si seguimos fundamentando la educación en la transmisión de conocimientos que se pueden adquirir a través de miles de canales y no nos favorezcan en las coordinaciones y los profesionales no nos tomemos completamente en serio una coordinación con un padre, entonces no saldremos adelante. Pero los primeros que lo deben de creer son los que estructuran la educación, porque si no hay tiempo para las coordinaciones, no se da valor a todo eso, pues probablemente no lo podremos hacer. Sí, Alicia. Yo estoy completamente de acuerdo, que lo de la confusión, si nosotros estamos confundidos, si nuestro mundo es confuso y la sociedad está en un tránsito que no sabemos a dónde va y nos da la sensación de que vamos a estrellarnos de un momento a otro, pues un joven o un niño mucho más lo percibe, lo siente, y la seguridad que tiene innata un niño, que es la del descubrimiento de lo que le rodea, pues se ve perturbada por esa cantidad de ruido que tiene alrededor. Y es verdad que yo decía el ejemplo, no tanto los contenidos teóricos, el programa, la hora exacta, el dar a unos autores, sino transmitir una cierta humanidad en todo lo que haces, ¿no? Y transmitir unos valores educativos o una labor educativa en todo momento. Pero es que muchas veces yo recuerdo haber ido con mis alumnos a actividades externas al instituto. Recuerdo una vez que íbamos a coger el metro
y éramos un grupo pues de unos 20, iba delante un chico, se acercó, pidió su billete y le dice, venga, venga, rápido. El señor que estaba en la taquilla, date prisa, es que... Porque lo vio joven, ¿no? Vio un joven y dijo, pues este es un gamberro del demonio y hay que tener cuidado con él. Esa agresión también la sufren ellos, esa falta de respeto también la sufren. Creo que si el profesor tratara a sus alumnos de una manera casi versallesca, ¿no?, recibiría lo mismo. Creo que si los tratara individualmente con cuidado, no me atrevo a decir con afecto, pero casi, aunque luego el grupo se trate con severidad, pues los resultados serían mejores. Yo no me atrevo a decirlo eso porque parece que hagamos crítica de nuestro profesorado, pero es verdad que no hay que bajar la guardia nunca y que deberíamos ser todos ejemplos vivientes todo el tiempo, todo el tiempo. No, pero tiene razón lo que dice Alicia, de hasta qué punto los alumnos se dan cuenta de lo que hace el profesor. Y también es cierto que estamos dando a los adolescentes, los adultos, una visión de lo que en teoría es el modelo de adolescente, que al final, bueno, se lo van a creer y van a ser como nosotros pensamos que son desastrosos. Con mis alumnos hice hace 2 o 3 años una revisión en los periódicos nacionales españoles, franceses, americanos, ingleses, de las noticias que aparecían en los periódicos sobre adolescentes. Eran todas desastrosas, eran todas delictivas. No, los adolescentes están haciendo cosas estupendas y tenemos ahora una generación adolescente, la generación Erasmo, por llamarlo de alguna manera, que son absolutamente fabulosos, nos dan 20 vueltas. Lo que pasa es que el adolescente lo que intenta es ocupar los territorios, son expansivos como es lógico, y ocupan los territorios que ven vacíos, y nosotros lo que tenemos que decir es, este territorio ocúpale porque es el que te corresponde, pero mira, hay aquí 2 o 3 cosas que esas tienen que hacer. Por ejemplo, yo estoy muy cerca del tema del botellón. El tema del botellón es muy problemático, pero no es problemático porque haya un consumo muy alto de alcohol. No, es problemático por las perturbaciones de ruido, de limpieza, porque son más convivenciales que otra cosa. Pero tenemos que decirles que a ver cómo lo hacen para no molestar demasiado al terreno. Y se están produciendo fenómenos de autocorrección de los mismos adolescentes, que eso es lo que tenemos que apoyarlos en ellos para producir fenómenos dentro de sus grupos, porque ellos son los que llegan. Sí, bueno, buenas noches. En primer lugar, felicitar a la Caja Canarias por estas jornadas que me parecen muy interesantes. Y refiriéndome a doña Alicia Jiménez, estoy un poco asombrado. Que reviente la escuela. ¿Cómo que reviente la escuela? No se oye muy bien. Que reviente la escuela, dijo usted, en un momento determinado del diálogo, en cuanto el señor don José Antonio estuvo hablando de que hay que un poco cambiar las cosas en el aspecto educativo, y usted un poco, doña Alicia, puso por encima de lo que es la calidad de la enseñanza el estatus personal o afectivo de una familia, ¿no? O sea, yo veo mi felicidad aún a costa de que la escuela reviente, algo así entendí, no sé, yo lo apunté, no sé, a lo mejor no voy bien, pero creo que eso me parece un poco, no sé, no lo veo muy correcto. Y eso de respetar a todo el mundo, de acuerdo, todo el mundo es un respeto, efectivamente, pero como bien dijo don José Antonio, hay respeto y respeto. Yo soy docente, ejerzo la enseñanza en una asignatura muy difícil, matemáticas, y efectivamente, en lo que dijo don José Antonio de hace un tiempo, ese tipo pasado del franquismo que todos detestamos, porque yo también fui antifranquista y soy antifranquista, tiene un aspecto positivo en algunas cosas. Y esto lo recalcó muy bien ayer el señor Villena y el don Fernando Sabater en lo que dijeron sobre experiencias personales en los colegios de religiosos o marianistas que estuvieron ellos asistiendo. Efectivamente había represión, había una falta de libertad, había los capones,
típicos, pero dijeron estos señores ayer que salieron más cultos y más preparados de lo que hoy en día, desgraciadamente, la juventud está teniendo. Hace unos días, precisamente, y para no extenderme mucho, un alumno que tuvo un problema bastante grave con un profesor, al cual, en fin, le faltó respeto. La respuesta que se obtuvo del alumno es que no se queje porque en casa pasan cosas peores. Por tanto, la educación en la familia es fundamental, como bien dijo don José Antonio. Las parejas divorciadas, ese trauma que sufre el chiquillo repercute efectivamente después en el comportamiento. Y yo creo que efectivamente los alumnos no todos son malos, hay una pequeña parte, si podemos llamar por malos, entre comillas, a los más agresivos, ¿no? Sino que hay una gran mayoría de alumnos que simplemente son muy habladores y muy desinquietos, como decimos aquí en Canarias, ¿no? O sea, que están allí hablando, pero no son malos en el fondo. Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo, como bien dijo don José Antonio, una especie de pacto por la educación, un acuerdo global entre las familias y los institutos, en este caso de enseñanza secundaria, para que se llegue a emplazar a todo el mundo a que haya un compromiso serio, porque la cosa, desde luego, en la enseñanza secundaria no llega a los extremos, evidentemente, de Francia, donde los profesores tienen que ir con pistola a clase, y en eso estoy de acuerdo con el que antes habló, el señor que antes habló, pero que vamos, que no es el mejor momento para la educación en el Estado español. Está claro. Gracias. ¿Algún comentario? No, Sí, yo sé que soy poco correcta, pero la verdad es que me encanta no serlo. Sí, adelante. No sé si se oye, sí, ahora sí. Yo quería comentarle al profesor Marina si fuera tan amable de explicarnos el proyecto Tribucán, porque tuve la oportunidad, de conocerlo personalmente en uno de los colegios de Madrid, y por dar una nota de optimismo, me gustaría que nos dijera hasta qué punto los niños pequeños son capaces de involucrarse en proyectos emprendedores, y de paso, pues para ver si por aquí se podría hacer algo similar en Tenerife o en Canarias en general. Gracias. El proyecto Tribucán, lo resumo muchísimo, es un proyecto que dirijo, que lo financia Caja Navarra en las escuelas de Navarra, pero después se ha ampliado, parece que a 50 escuelas, que es para intentar poner en práctica una directiva de la Unión Europea, porque desde el año 2000 se está produciendo, no sé si ha llegado a ustedes, se está produciendo un cambio bastante radical en los sistemas de enseñanza de la Unión Europea, porque se ha estudiado las 8 competencias básicas que debe tener todo ciudadano europeo. Y se debe quedar en todos los niveles educativos. Lo que pasa es que eso no significa cambiar las asignaturas. Se trata de que cada asignatura debe tener presente que esas 8 competencias son 8 competencias muy fundamentales. Algunas son las de siempre, que son las lingüísticas, las matemáticas, la cultural, la tecnológica, pero hay 3 que son realmente nuevas y que no sabemos muy bien cómo ponerlas en práctica. Pero que la Unión Europea ha dicho es que esto es fundamental para la constitución de Europa como ciudad, como nación avanzada y como nación avanzada económicamente, manteniendo los niveles o mejorando los niveles de justicia social. Uno es la capacidad de aprender a aprender siempre, porque nuestros alumnos van a tener que reciclarse posiblemente cada 4 o 5 años y van a tener que estar aprendiendo siempre. El segundo era la formación social y ciudadana, que es la que dio origen al absurdo debate de educación para la ciudadanía. Eso es una directiva que viene de la Unión Europea a todos los países, porque se acordó en la conferencia de Lisboa, donde en aquel momento estaba, por ejemplo, Aznar, de parte de España. Y la tercera es la competencia para emprender cosas, para tomar la iniciativa sobre la propia vida. Ahí cada uno lo ha llamado de una manera distinta. Aquí en España la Ley de Educación lo llama como el aprendizaje de la autonomía personal y de la iniciativa personal. En Francia lo han ligado más al espíritu empresarial, pero en general emprender cosas, equipos de estudios, la propia vida, un viaje al Caribe o una empresa económica. Porque lo que se había detectado
es que, por comparación sobre todo con la sociedad americana, la sociedad europea es muy poco emprendedora. Y que necesitamos que la gente, es decir, las encuestas se ha vuelto a repetir no hace poco, cerca del 80% de los universitarios españoles lo que quieren ser es funcionarios. Y eso, que yo lo comprendo, sin embargo, produce una especie de ralentización de la vida económica y yo creo que personal española. Entonces, no se sabe muy bien cómo hacerlo. El programa que hemos hecho nosotros para estas escuelas, que es Tribucán, es animar a los niños a que hagan ellos un proyecto en que tienen que tener unas bases culturales, por eso algunas veces se da a través de cono, que ya sabes que es conocimiento del medio, otras veces se ha dado en inglés, otras en las tutorías. Es un proyecto en que tienen que conocer ciertas cosas que les valen para las asignaturas y en que tienen que hacer un proyecto. Hacer el proyecto significa tener unos objetivos, ver cómo se hace, evaluar si lo están haciendo y una serie de medidas que tienen que tomar. Y además con un fin social para que se impliquen en unos valores de ayudar a los demás. Entonces, el primer programa que hicimos fue, después a partir del tsunami de Sri Lanka, nos habían llegado ayudas de una escuela que se había quedado destruida. Era una escuela donde los niños aprendían hostelería, porque había ahí una zona muy importante de hostelería. Entonces, el programa está estructurado, se hace a través de Internet, pero Internet en el aula. Y entonces, primero hay qué es un tsunami, qué es lo que pasó en Sri Lanka, cuál es la situación de los niños y después que ellos tienen que hacer un proyecto, cómo podemos ayudarles. Esto lo han hecho, como tiene que ir poco a poco, les hemos sugerido un proyecto. Un proyecto es que compraran a una cooperativa que también funcionaba en Sri Lanka por mujeres unos bolsos ecológicos para ir a la compra. Y que entonces tenían que venderlos, no a su familia ni en su casa, organizar las campañas de publicidad, por ejemplo. Y era graciosísimo ver, porque es en los dos últimos cursos de primaria, ver cómo tenían que exponer por qué era bueno que utilizaran unas bolsas ecológicas y no trajeran bolsas de plástico. Entonces tenían que explicar todas esas ventajas. Y luego tenía que haber uno que tenía que ocuparse de hacer las cuentas, a ver hasta cuánto podían rebajarlas. Y otros, de manera que estaban, y lo hacían con mucha seriedad. La implicación ha sido tan completa que todos los colegios que empezaron el plan piloto han aumentado las clases que quieran que las den. Y que haya habido una cosa también simpática por parte de Caja Navarra, que es que de Caja Navarra han ido los propios directivos en un momento dado a que le pudieran preguntar cómo tenían que hacer las cuentas, por ejemplo. Entonces, ver allí que llegaba el director general de no sé qué a decir, bueno, vamos a ver, ¿y cómo vas a hacer tú las cuentas para saber? Se encontraban con que las cuentas ya no era cosa del profesor de matemáticas, venía un señor de fuera y se lo estaba explicando. Y ves a los niños que en cuanto les pones a discurrir, es absolutamente asombroso las cosas que se le ocurren de todo. De manera que ha sido un éxito y por eso te digo, el primer año fueron 8, porque no podíamos más, el segundo fueron 20 y tantos, este año es 50 y no sé a dónde llegarán los otros años. Pero vamos, si entras en la página web de Tribucán lo podéis ver. Es precioso verlos trabajar, divertidísimo. Sí. Nicolás. Buenas noches. En la Universidad de La Laguna, el 85-90% de los alumnos aspiran a ser funcionarios. En los institutos, la gente que está en cuarto de ESO, que no va a bachillerato, sino a ciclos formativos, preguntan por ser policía, guardia civil, militar, bombero, que no les gusta estudiar. Y entonces están buscando la manera de ganarse la vida en una cosa fija. Hay una academia que para echar el gancho a preparar oposiciones a la administración, el lema que tiene es consigue el trabajo de tu vida para toda la vida. De manera que eso, la escuela que tenemos es un fiel reflejo de la sociedad que tenemos y me hizo mucha gracia cuando usted dijo al padre que se interesaba por las notas de su hijo, que le preguntaba a usted o le dijo que se interesara por las notas de sus amigos. Y simplemente me parece que esa correlación de la familia con la escuela y los resultados, usted que es un estudioso del tema, me gustaría saber qué proporción existe entre aquellas familias, padres, que se preocupan de la
de la conexión con la escuela, en resultados mejores o peores en función de esa dedicación o de ese interés de los padres por sus hijos en la escuela. Vamos a ver, tenemos las cifras que tenemos, bueno, que yo le puedo ver ahora. Hay una que es muy llamativa. En Estados Unidos, ya saben ustedes que, a mí me parece que equivocadamente, pero los someten a una serie de test muy rigurosos, sobre todo uno que es el SAT, que es que como lo saques mal ahí, como lo saques mal vas a ir de cráneo, porque y entonces se preocuparon mucho porque los alumnos de inmigrantes orientales sacaban como promedio, en esos test que son, se supone, test de inteligencia básica, sacaban un 11% más de puntuación que los alumnos americanos. Y entonces dijeron, pero es que todos los que nos vienen de padres orientales son listos, ¿o qué son? Entonces decidieron hacer un estudio. Al hacer ese estudio vieron que en su momento de inicio eran iguales, que la diferencia que había es que la ayuda, la presión y en algunos casos casi la obsesión por la educación de los padres orientales inmigrantes era enorme. Y eso no solo había producido buenos resultados, altos resultados académicos, en las notas, digamos, sino que había intervenido más profundamente, es decir, había intervenido en las facultades que se ponen en práctica en los test de inteligencia. En Estados Unidos había otro asunto. Precisamente para evitar el fracaso escolar en escuelas primarias se inició un programa a lo bestia que se llamaba Head Start, donde se gastaron miles de millones de dólares. Y después, como hay que hacerlo, se hizo la evaluación. A ver para qué había servido eso. Entonces se dieron cuenta que las acciones que se llevaban directamente sobre la escuela mejoraban muy poco la calidad de los resultados. Que en cambio las acciones que se llevaban en la escuela y en las familias tenían un éxito realmente muy espectacular. Entonces lo que hicieron fue cambiar la orientación y decir, donde vamos a hacer, digamos, la máxima inversión educativa es en las familias, porque en el momento que las familias se incorporan en la tarea educativa, eso eran, digamos, zonas un poco marginales. Va a mejorar la educación. Tercero, las pruebas que tenemos es que mejora el resultado en las escuelas. Funciona si las familias hacen tres cosas. Y además mejora muy espectacularmente. Estoy hablando hasta el segundo curso de bachillerato. Después ya es otro, hasta el primer curso de bachillerato, después ya es otro asunto. Si las familias hacen tres cosas. Primero, ordenan el tiempo de los niños. Ordenar el tiempo de los niños tiene que tener algún tipo de esquema. Pues, por ejemplo, los niños siempre quieren ver la televisión antes de hacer los deberes. Primero los deberes y luego la televisión, cosas así. Segundo, preocuparse de lo que se hace en la escuela y seguir un poco la evolución del niño en la escuela. Y tercero, y es el más fundamental, en casa se habla siempre bien de la escuela. Y eso es absolutamente fundamental. En casa se habla bien de la escuela. Y si hay algún problema con los profesores, no se ventila delante de los niños. Se va y se arregla con el profesor. Y si no es el profesor, con el tutor. Y si no es el tutor, con el jefe de estudios. Y si no es, con el director. O si no, con el inspector. Y ahí se arregla. Pero no se desfoga uno diciendo, pues como vaya al colegio, le voy a pegar una hostia a este profesor. De manera que con esas tres cosas, la eficacia de la escuela funciona muy relevantemente. Y las otras pruebas, los otros ejemplos, lo que nos da es clarísimamente la incidencia del papel de la escuela en la eficacia, del papel de la familia en la eficacia de la escuela. Bueno, pues mañana hablaremos de la universidad. El diálogo se establecerá entre Mercedes Cabrera, catedrática de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid, con Marina Subirats, catedrática emérita del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es experta en educación. Hablaremos, pues, de la universidad que queremos.
Gracias a nuestros invitados, muchas gracias por su brillante participación y gracias a ustedes.